Buenas tardes, compañeros y compañeras. Presento el informe que después pasamos a debatir y a su aprobación si así procede. Esta es la primera coordinadora de Izquierda Unida en Andalucía después de las elecciones generales y, por tanto, lo primero es agradecer a los votantes, a las votantes de Sumar su apoyo prestado, no les vamos a defraudar, y en segundo lugar, como no, a todas y todos los que hicieron posible esa campaña electoral en unas condiciones extraordinariamente difíciles. Los poderes fácticos no esperaban el resultado que se dio, íbamos camino del Averno, y por eso darle la vuelta a ese vaticinio prefabricado a golpe de encuestas es un éxito incuestionable y todos los matices tienen que partir de esa conclusión. La sabiduría popular está ahí y a veces se despierta en momentos históricos para echar una mano a las fuerzas progresistas. Hay cierta resiliencia social ante la saturación de ruido y de conspiranoia. Y ahora queda por delante todo, pero lo primero sobre lo que poner todos los esfuerzos es conformar un gobierno de coalición progresista. No hay nada más importante para el país y para las capas populares que eso. Estar a la altura es supeditarlo todo al interés mayor. Y a partir de ahí queda mucho camino para cambiar este país, y más nos vale hacerlo con la gente. Urge un proceso político que incorpore a la gente y en el que la generación joven juegue el papel histórico que le corresponde. Un nuevo país necesita más fuerza que la del Boletín Oficial del Estado. Esta coordinadora tiene también que comenzar condenando el último asesinato machista perpetrado en nuestra comunidad hace escasos días. Ha sido un verano en el que se han incrementado de forma escandalosa la violencia más extrema contra las mujeres y ante la cual no sirven las lamentaciones ni las condenas formales mientras se mantiene la ambigüedad. Es absolutamente inaceptable que el gobierno andaluz no esté a la altura de lo que le demanda la sociedad andaluza, en la cual es hegemónica la convicción de la existencia de una violencia estructural contra las mujeres. No se puede condenar un asesinato machista por la mañana mientras después se mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar para negar la existencia de la violencia de género, mientras se subvenciona a organizaciones ultracatólicas que van a acosar a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo, o mientras no se abren esos centros de crisis de atención a víctimas de violencias machistas 7 días a la semana, 24 horas al día. Esta sociedad está cambiando con la aspiración de ser más igualitaria y así se ha expresado en el caso Rubiales. Ese movimiento telúrico que no supo calibrar la derecha en las elecciones generales es el mismo que tampoco habían percibido Rubiales y sus apesebrados del Cortijo. Este país está avanzando pese a una ola reaccionaria que pierde pie cuando se explicita el conflicto. Los resultados electorales han vuelto a evidenciar que la crisis de régimen no se ha cerrado, de ahí que puedan repetirse elecciones si la investidura de Pedro Sánchez fracasara. En este contexto es importante mostrar cuáles son las reformas estructurales sobre las que Sumar propiciaría dicha investidura. Este proceso debe ser aprovechado para visualizar el modelo de país que defiende la izquierda frente a la derecha y la ultraderecha, así como marcar un perímetro propio frente al Partido Socialista. Sumar es capaz de vehicular las aspiraciones de una España plurinacional y también de una España de la mayoría social. Poner el foco en el programa de gobierno que justificaría el apoyo a Pedro Sánchez, así como la capacidad de interlocución con todas las fuerzas necesarias para la investidura, es la tarea fundamental en esta coyuntura. Sumar quiere un gobierno para cambiar este país en favor de las capas populares y de un modelo territorial que garantice la cohesión territorial y la singularidad de sus realidades nacionales. Nuestras aspiraciones, por tanto, van más allá que las del Partido Socialista para conformar un gobierno de coalición. La próxima legislatura debe ser de avance social a pesar de las timoratas pretensiones que parece mostrar el Partido Socialista en sus mensajes. Un gobierno de coalición que va a estar constreñido en su agenda política por las propias limitaciones de nuestro socio de gobierno, de las cuales dio buena muestra en la pasada legislatura, pero sobre todo de una composición del Congreso en la que las fuerzas conservadoras, como el Partido Nacionalista Vasco o Junts, serán imprescindibles para muchas reformas. Por tanto, el perímetro político del bloque de gobierno es democrático, pero no tan progresista como necesita nuestro país. Además,
De conformarse dicho gobierno de coalición, encontrará una clara oposición, cuando no desobediencia, de gobiernos autonómicos de la derecha y la ultraderecha. Ya vimos en la anterior legislatura cómo gobiernos del Partido Popular no han ejecutado políticas aprobadas y financiadas por el gobierno central porque no estaban en su agenda política, e incluso cómo han llevado al Tribunal Constitucional leyes progresistas. Buena muestra de ello tenemos en Andalucía, tristemente maltratada por la estrategia de confrontación permanente de Moreno Bonilla. Fracasada la investidura de Feijóo, puede darse una situación similar a la investidura de la pasada legislatura: deslegitimación por parte de la derecha y la ultraderecha y movilización en la calle de las fuerzas reaccionarias. Lo tienen claro, vale todo contra un gobierno de coalición progresista. Por eso hay que estar prevenidos en un contexto similar al de los meses de abril y mayo de 2004, en los que la derecha ocupó las calles con discursos apocalípticos por la victoria de Zapatero. La calle debe ser un espacio de disputa en el que las fuerzas progresistas movilicen a su base social. Sería una absoluta imprudencia dejar ese terreno político a las fuerzas reaccionarias, porque instalarían una idea de que hay un gobierno provisional e ilegítimo. Unas derechas que llevan adelante un proceso destituyente de los consensos democráticos, derechos sociales y concepción territorial anclados en la Constitución del 78. Por eso seguimos advirtiendo de que la encrucijada actual está entre la involución o el avance progresista. En este contexto nos corresponde hacer valer los intereses de Andalucía, coherente con el modelo de país que se dirime en el proceso de investidura. Recordemos que la investidura no es un simple trámite consistente en sumar apoyos, en contar apoyos. Es un proceso de conformación de alianzas sobre las líneas maestras de un modelo de país. Frente al modelo centralista, ultraliberal y oligopólico de la derecha y la ultraderecha, defendemos un modelo descentralizado, plurinacional, que dio un papel protagonista al Estado en la prestación de los servicios públicos de calidad y en los sectores económicos, y que sea garante de libertades y derechos. En primer lugar, es el momento de recordar a las y los andaluces qué agenda andaluza defendemos para cambiar Andalucía y nuestro país. Lideramos las tasas de precariedad de la Unión Europea. Cerca de medio millón de menores andaluces están en riesgo de exclusión social. Nuestra economía es enormemente dependiente del turismo. Nuestro mundo rural sufre una crisis agraria grave y el gobierno andaluz está dedicado a hacer negocio con los servicios públicos. Es por eso que una agenda andaluza que atienda a los problemas estructurales de nuestra tierra será un impulso para un nuevo país y la mejor oposición al gobierno neoliberal de Moreno Bonilla. Los resultados de las elecciones generales reflejaron que comienza a desinflarse esa mayoría del Partido Popular en Andalucía. Hay que pasar a la ofensiva poniendo las luces largas. Tras el 23 de julio se abre, por tanto, un nuevo ciclo que ha de ser una oportunidad para Andalucía. El gobierno de mayoría absoluta de Moreno Bonilla y otros gobiernos autonómicos del Partido Popular con la ultraderecha tienen un denominador común por encima de matices: son más neoliberales que otra cosa. Ante todo, siguen la ortodoxia neoliberal en lo económico y social, y a partir de ahí nos encontramos con más o menos batalla cultural en sus políticas y más o menos discursos explícitamente machistas, negacionistas de la emergencia climática y revisionistas de nuestra historia. En lo que todos coinciden y lo que más une al Partido Popular y a la ultraderecha es la agenda neoliberal, que en el caso andaluz se traduce en un capitalismo extractivista. Exportamos productos agrícolas, es decir, exportamos el agua tan escasa que tenemos, vendemos nuestro suelo a fondos de inversión que explotan la tierra o a fondos de inversión que promueven pelotazos urbanísticos, quebramos los servicios públicos, se cierran líneas de educación pública, se maltrata la formación profesional desde lo público, se infrafinancia la universidad, se despiden sanitarios, mientras, de nuevo, fondos de inversión invierten en el negocio de la salud y de la educación y, sorpresa, reciben ingentes cantidades de recursos de las arcas públicas. En lugar de diversificar nuestra economía, de fortalecer los servicios públicos y de proteger los sectores económicos y pequeñas y medianas empresas, estos se ponen en bandeja de plata a los fondos de inversión. El papel de los nuevos señoritos es precisamente hacer de manijeros de esa renovada relación de dependencia que sufre Andalucía. Este nuevo ciclo ha de ser una oportunidad para Andalucía, porque atravesamos una coyuntura excepcional para acometer una transición energética justa, una industrialización verde y el blindaje de los servicios públicos. En este sentido, es clave que no se cierre ni un aula,
Ni un centro de salud más en el mundo rural andaluz se cierre, que se invierta decididamente en la formación profesional prestada desde lo público y que se fortalezca el sistema sanitario público y de dependencia. Esta coyuntura debe servir para afrontar eso sabiendo que tenemos un gobierno andaluz que va a remar en contra. Esta legislatura debería también servir para actualizar la financiación autonómica y la financiación local, la gran olvidada. Será difícil, dada la posición de la derecha que ostenta tantos gobiernos autonómicos y que se ha puesto en la senda de horadar las cuentas públicas. En Andalucía el Partido Popular va contra el espíritu del Estatuto de Autonomía y del acuerdo de financiación autonómica suscrito por el Parlamento andaluz en 2018, cuando precisamente promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas y da privilegios fiscales a las grandes fortunas. Eso no es ni más ni menos que detraer recursos para Andalucía y enflaquecer el estado del bienestar. Andalucía tiene que jugar su papel en ese debate para garantizar la cohesión social y territorial, pero no será posible desde los objetivos neoliberales de la derecha. ¿Quién debe empujar hacia esas transformaciones impostergables en Andalucía? Las fuerzas políticas y sociales conjuradas en Sumar y la gente que se ha incorporado a ese proceso político en Sumar Andalucía. Sumar es un impulso que debe ser continuado con la articulación de las izquierdas en pro de una agenda política de futuro, pero que encuentra eco en las históricas reivindicaciones del pueblo andaluz expresadas aquel 4 de diciembre y, aunque con menos decibelios, en una latente y perenne conflictividad social en una tierra que tiene las tasas de desigualdad y precariedad más elevadas de la Unión Europea. Sumar Andalucía tiene que ser una herramienta útil para las demandas de Andalucía y, por tanto, tiene que estar arraigada en la sociedad andaluza a través de los múltiples sujetos que la componen, insertarse en el conflicto y organizarse con quienes están dispuestos y dispuestas a dar un paso al frente para defender el agua, los derechos y libertad de los servicios públicos, nuestra economía, nuestra memoria y la igualdad. Sumar Andalucía tiene que ser la defensa de lo común. Ahí está el sentido profundo de las necesidades de Andalucía. Y debemos sumar a Andalucía porque Andalucía tiene que ser protagonista en la configuración del nuevo país que ha de brotar, a pesar de la resistencia y los palos en las ruedas que pongan las fuerzas reaccionarias. Es imposible un nuevo país edificado sobre las esperanzas de igualdad, libertad y justicia social sin el empuje de Andalucía y en donde siguen presentes en su memoria y en su sentido común los mimbres de una visión progresista para y del país. En segundo lugar, hemos de ser proactivos en la construcción del espacio político de Sumar Andalucía. Nuestro compromiso con Sumar Andalucía en las pasadas elecciones generales fue fruto de una estrategia política coherente con la desarrollada en los últimos años. Vincular a la ciudadanía al proceso político, confluir con otras organizaciones partidarias, políticas y presentar un programa político transformador y de gobierno. En coherencia con dicha estrategia, nunca hemos concebido Sumar Andalucía como un mero proyecto electoral, sino como algo más, que ha de estar a la altura de las necesidades de cambio de Andalucía y de España. Esto nos lleva a concebir Sumar Andalucía como un espacio político en construcción y, por ende, dinámico y necesariamente participativo. Los actores son dispares, como en la izquierda, de ahí que Sumar Andalucía se conjugue la adscripción tanto de personas a título individual como de diferentes partidos políticos. Para responder a esas tareas históricas que debe cumplir Sumar Andalucía es necesario institucionalizar dicho espacio político, es decir, dotarlo de estructuras de coordinación y de método, a fin de garantizar evidentemente la participación democrática, la subsidiariedad de los grupos institucionales con respecto a las estructuras de coordinación, el arraigo territorial de las estructuras de coordinación y, como no, el reconocimiento de la singularidad de Andalucía. En definitiva, somos leales con un proyecto heterogéneo en su composición partidista, que es diverso en la naturaleza de sus actores, personas y partidos políticos, y plural en lo ideológico. Para la construcción, consolidación y crecimiento de Sumar Andalucía hay que poner en valor todo ese patrimonio político acumulado en torno a este proyecto político. La campaña electoral desplegada en Andalucía fue reflejo de esa formidable conjunción de actores que hacen Sumar Andalucía. Personas voluntarias sin adscripción partidista, organizaciones políticas coaligadas en Sumar, cargos públicos de por Andalucía, alcaldesas, diputadas provinciales, alcaldes, concejales y concejales de Izquierda Unida y de otras formaciones políticas, como no, redes de activistas que también se volcaron en la campaña. Todo ello apoya, aporta y fortalece el espacio político.
En tercer lugar, hemos de replicar las dos realidades mencionadas de la actual coyuntura, esa dependencia del hipotético gobierno de coalición de fuerzas conservadoras y ese gobierno andaluz en manos de la derecha cada vez más radicalizada. Y lo hemos de hacer con un impulso de la movilización social. Es tarea prioritaria que la militancia esté activa en los conflictos. Pasadas las elecciones municipales y generales, es momento de volcar la actividad de nuestras asambleas locales en la reactivación de la movilización social en torno a los ataques que sufre la mayoría social andaluza y el medio natural por parte del gobierno andaluz de Moreno Bonilla. Igualmente, un hipotético gobierno de coalición necesitará del empuje popular en las calles para llevar adelante políticas ambiciosas. Con políticas ambiciosas en favor de la mayoría social y con movilización popular se irá arrinconando a la derecha y la ultraderecha al lugar marginal que merecen y deben ocupar. Las asambleas locales de Izquierda Unida de Andalucía tienen que incentivar que todas las personas afiliadas participen en el tejido social de su municipio, en los espacios que les sean afines, sindicatos, asociaciones de madres y padres, plataformas, los espacios que existan. Toda persona afiliada a Izquierda Unida en Andalucía debe tener un pie allá donde se organizan sus vecinos para mejorar la vida de su pueblo. Y es también necesaria una buena coordinación entre las asambleas locales y estructuras superiores para llevar adelante campañas políticas sostenidas en el tiempo que atiendan a los problemas objetivos, pero que sean, por supuesto, además de ser problemas objetivos, que sean percibidos por la ciudadanía con especial preocupación. Las campañas políticas deben ser capaces de movilizar más allá de nuestro perímetro militante y por eso tienen que atender a lo que no solo indigna, sino que también moviliza a la ciudadanía. La movilización social y la presencia de nuestra militancia en el tejido local es tarea primordial, imprescindible, impostergable y condición de posibilidad para desarrollar la estrategia política. En las pasadas elecciones municipales, Izquierda Unida de Andalucía consiguió mantener su representación institucional en ayuntamientos y diputaciones andaluzas. Así, el importante arraigo territorial y en la presencia institucional en el ámbito local se encuentra una de nuestras fortalezas fundamentales. Desde esta constatación se hace imprescindible abordar con tiempo el ciclo político de las municipales mediante la elaboración de planes estratégicos municipales. Unos planes estratégicos que han de conjugar el modelo de municipio que proponemos, las alianzas sociales necesarias y el papel que ha de jugar la asamblea local, la confluencia en caso de que haya varias fuerzas coaligadas, como no, y el grupo institucional correspondiente. Nuestra representación institucional en gobierno u oposición ha de ser una herramienta útil de la mayoría social en defensa de sus intereses y ha de facilitar el crecimiento organizativo, así como la incorporación de personas comprometidas con nuestros pueblos y ciudades. Es por esto que las asambleas locales deben implementar esta herramienta de planificación estratégica de su actividad y desde la Coordinadora Andaluza debemos poner en marcha los mecanismos y de apoyo e impulso de dicho proceso. En esta línea de trabajo institucional, el próximo viernes 22 de septiembre se celebrará en Pedrera el primer foro de alcaldías tras las elecciones municipales. Nuestras alcaldías tienen que ser referentes de políticas transformadoras, de defensa de los servicios públicos, de generación de empleo, de protección del medio ambiente y para ello corresponde vigorizar el foro de alcaldías con objeto de compartir experiencias de gestión municipal, establecer mecanismos de coordinación y apoyo a los gobiernos municipales y difundir las políticas de Izquierda Unida en Andalucía allá donde gobierna. El proceso de investidura ha vuelto a poner en el debate público el modelo territorial y de nuevo Moreno Bonilla ha pretendido erigirse en baluarte de los intereses de Andalucía. Ya es recurrente su estrategia de confrontar y hacer ruido a propósito del debate territorial con objeto de tapar sus lesivas políticas para las y los andaluces. Andalucía ha de desplegar, sin embargo, su autogobierno hasta sus máximas competencias, tal y como conquistó la movilización popular del 4 de diciembre y ratificó en referéndum el 28 de febrero. Por tanto, Andalucía debe jugar un papel fundamental en el debate territorial y su autogobierno debe ser una herramienta de transformación social para mitigar las desigualdades sociales en nuestra tierra y superar la dependencia de nuestro papel en el capitalismo español. Las políticas del gobierno andaluz de Moreno Bonilla son una clara traición al espíritu del Estatuto de Autonomía, en tanto persiguen preservar los privilegios de una minoría y acentuar el carácter periférico de nuestra economía. Moreno Bonilla dice pretender la igualdad entre los españoles, pero no hace más que acrecentar las desigualdades entre los andaluces y las andaluzas. Buena muestra de ello es su política fiscal, en favor de las grandes fortunas y en perjuicio de las arcas públicas, así como su apuesta por el dumping fiscal entre comunidades autónomas. Precisamente esta guerra fiscal entre comunidades contribuye
contribuye a acrecentar las desigualdades territoriales. Este verano han vuelto los recortes al sistema sanitario público y han provocado la saturación de los servicios de urgencia. La Consejería de Salud no hizo caso a las protestas sindicales de junio y mantuvo el recorte de 1/3 del personal sanitario con respecto al plan de verano del año pasado. El resultado ha sido una sobrecarga de trabajo de los sanitarios y las sanitarias, el cierre de plantas, la cancelación de operaciones quirúrgicas y el aumento de una lista de espera que la Consejería todavía no ha publicado. El incremento de los casos de violencia contra los sanitarios no es ajeno a este maltrato sistemático del Gobierno andaluz al sistema sanitario público. Todo ello mientras se incrementan las transferencias a las clínicas privadas. Un gobierno coherente con la defensa del autogobierno andaluz y con los propósitos del Estatuto de Autonomía debería poner en primer término de su acción el fortalecimiento de los servicios públicos, máxime en una tierra que lidera los índices de precariedad. En esta línea de vender humo y tapar sus miserias se entiende la apelación de Moreno Bonilla a los grupos de la oposición para hacer un frente común en Bruselas. Pretende que la oposición blanquee su pésima gestión sirviéndose para ello de lo que no requiere debate, la necesidad de fondos europeos para nuestra tierra. La cuestión es con qué cara puede el presidente de la Junta de Andalucía pedir más fondos por la pertinaz sequía que padecemos mientras promueve la instalación de macroproyectos urbanísticos en zonas de alto estrés hídrico, mientras fomenta la extensión de regadíos hiperintensivos y la instalación de macrogranjas. Pide fondos porque no hay agua mientras deseca Doñana con regadíos ilegales. A esta pésima gestión hídrica del gobierno andaluz, que está agravando la crisis agraria y ganadera, se suma su pésima gestión de los fondos europeos adjudicados a Andalucía. Andalucía tiene sin ejecutar cerca de 4.500 millones de euros de la Unión Europea, el 43,68% del presupuesto correspondiente a los fondos estructurales y de inversiones europeos del periodo 2014-2020, lo que equivale a 4.589 millones de euros de los 10.506 millones del presupuesto total. Una falta de ejecución de fondos que también se da en las políticas activas de empleo.